¿Por qué el hombre más peligroso de Nashville gastaría una fortuna en cámaras solo para atrapar a un fantasma? ¿Y qué pasa cuando el monstruo que estás cazando es el único que mantiene vivos a tus hijos? Joseph Álvarez era un hombre de poder, un hombre del momento, pero dentro de su pecho, su cordura comenzaba a agriarse. Se sentaba bajo el resplandor con la mirada congelada, observando a un extraño entrar en su guarida. Las voces en la cabeza de Joseph llevaban semanas gritando, y sus pequeñas, encerradas en la cuna de hierro de alta seguridad, habían estado adelgazando. Sus risas fueron reemplazadas por un silencio inquietante. Su jefa de cocina, Hilda, juraba que comían como la realeza, presentando recibos de carne wagyu y verduras orgánicas. Pero la lente no miente. A las 11:45 de la noche, la pantalla cobró vida. Una mujer vestida con harapos y con olor a bosque no fue hacia la caja fuerte de las joyas. Metió la mano a través de los fríos barrotes de hierro del cuarto de las niñas. El dedo de Joseph flotaba sobre el botón de la alarma. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Pero entonces lo vio. Sus hijas no estaban gritando. Pegaban sus caras contra el metal como pájaros hambrientos. No le tenían miedo a la sombra. Estaban desesperadas por ella. Bajo esa parpadeante luz azul, el rey loco se dio cuenta. Los verdaderos villanos no estaban trepando sus vallas. Ya le estaban sirviendo la cena. Los monitores nunca dormían, 12 de ellos, dispuestos en una cuadrícula sobre el aparador de caoba. Parecían los ojos compuestos de algún insecto mecánico. Recorrían los terrenos de la finca Álvarez cada 4 segundos. Bañaban el estudio en una luz azul, fría e inquieta. Joseph se sentaba bajo su resplandor como otros hombres se sientan bajo techos de catedral. No se sentía reconfortado, solo pequeño. La primavera tardía de Nashville presionaba cálida y dulce contra las ventanas. La madreselva viajaba en la brisa de Tennessee desde la arboleda, pero dentro del estudio, su vaso de Blandon permanecía intacto en la esquina del escritorio. El hielo se había rendido hacía mucho tiempo. La voz llegó primero como una frecuencia. No eran palabras, nunca eran del todo palabras. Era una vibración detrás de la oreja izquierda, como un dedo que se desliza por el borde de una copa de cristal. Justo fuera de la vista, Joseph presionó 2 dedos tatuados contra su sien. La tinta allí, una rosa de los vientos desvaída que un hombre en Memphis le había tatuado en la piel hacía 11 años, se había vuelto borrosa en los bordes. Así como tienden a hacerlo las viejas verdades. Te están observando. Él sabía que la voz no era real. Su médico en Brentwood, un hombre cuidadoso con ojos cuidadosos, se lo había explicado 2 veces usando un diagrama, y una vez usando una metáfora sobre receptores de radio defectuosos. Joseph había asentido en ambas ocasiones, y a la mañana siguiente aumentó su equipo de seguridad. Entender algo y creerlo eran países distintos, y él nunca había tenido pasaporte para el segundo. Se apartó del escritorio y se puso de pie. 1,88 m de lana negra a medida y una inquietud apenas contenida. Se movió hacia la ventana como los animales enjaulados se mueven a una esquina. No por comodidad, sino por la ilusión de tener una pared a sus espaldas. Los terrenos se extendían abajo, iluminados y bien cuidados. La valla perimetral de hierro trazaba una línea dura contra la franja de árboles oscuros. Esta corría a lo largo del borde norte de la propiedad. En algún lugar de esos bosques, algo crujió. Un ciervo, probablemente. O el viento cambiando de forma entre los cedros, probablemente. Había construido este lugar para que fuera impenetrable. Cuando 3 acres en una comunidad cerrada cerca de Old Hickory Boulevard. Una valla perimetral completa. Un equipo de seguridad que rotaba en turnos de 8 horas. Y un ala residencial para sus hijas que su lugarteniente, Calvin Pérez, había empezado a llamar en voz baja la cuna de hierro, aunque nunca al alcance de los oídos de Joseph. El nombre le había llegado de todos modos. Los nombres siempre lo hacían. Rosalind tenía 3 años. Camille acababa de cumplir 2 en febrero. El pastel de cumpleaños era una pequeña montaña de glaseado de vainilla. Ella había hundido toda su cara en él, mientras el personal aplaudía. Guardaba esa imagen como una flor prensada entre las páginas de un libro que rara vez abría.
Sus hijas eran la única frecuencia que nunca se había distorsionado. Pero últimamente la imagen había comenzado a sentirse frágil. Lo notó por primera vez hace 2 domingos. Durante la breve ventana de tiempo cada mañana en la que se le permitía, en su propia casa, visitar a las niñas antes de su siesta, Rosalind se había estirado hacia él desde su cuna, y su muñeca se veía tan delgada en su mano, como el hueso de un gorrión. Se había dicho a sí mismo que era la luz. Las ventanas de la cuna de hierro daban al norte, y la luz de la mañana allí tenía una cualidad gris y diluida. Hacía que todo pareciera descolorido. Se lo había repetido 4 veces más desde entonces. La voz detrás de su oreja no le creía. Hilda Fernández llevaba casi 3 años dirigiendo la cocina de la casa. La trajeron de una finca privada en las afueras de Savannah, Georgia. Sus referencias parecían una ceremonia de premios culinarios. Ella manejaba el presupuesto de alimentos con la precisión de un contador federal y con la autoridad de una mujer que sabía exactamente cuánto valía. Cada semana le presentaba a Joseph un menú impreso. Estaba codificado por colores, plastificado y absurdamente detallado. Y cada semana él lo firmaba sin leer más allá de la primera línea, porque el esfuerzo de preocuparse por el puré de calabaza le parecía una exigencia excesiva. Era demasiado para un hombre que ya libraba una guerra dentro de su propio cráneo. Confiaba en ella, confiaba en todo su personal. O eso creía. En los últimos días de insomnio, había llegado a comprender la forma específica de su vulnerabilidad. La muñeca de Rosalind, los pómulos de Camille, de repente visibles donde no lo estaban en marzo. Joseph se apartó de la ventana. Los monitores cambiaban. La línea de árboles del norte apareció en la pantalla central durante exactamente 4 segundos. Oscura, densa, ilegible. Luego la imagen rotaba hacia la puerta principal. Observó el marco vacío donde habían estado los bosques, y esa molesta frecuencia zumbaba constantemente detrás de su oreja izquierda. Sus hijas adelgazaban, el presupuesto de su cocina se inflaba, y en algún lugar entre esos dos hechos vivía una verdad que aún no había podido ver. Mañana. Decidió que llamaría a Calvin. No sobre el personal, todavía no. Sobre las cámaras. 41 de ellas. Hilda Fernández llegó precisamente a las 9 en punto, como siempre hacía. Ni un minuto antes, ni un minuto tarde. Como si la puntualidad misma fuera una forma de dominio. Llamó 2 veces a la puerta del estudio con el dorso de un nudillo. Un sonido como el mazo de un juez. Y entró antes de que Joseph hubiera respondido por completo. Era una mujer compacta, de unos 50 y tantos años. Tenía el pelo con mechas plateadas, recogido tan apretadamente contra su cráneo que parecía tensar su expresión. Le daba un estado permanente de autoridad serena. Llevaba la cartera de cuero bajo el brazo, como un fiscal lleva las pruebas. Sin prisa, segura del resultado. Señor Álvarez, puso la cartera en el borde del escritorio y la abrió. Lo hizo con la facilidad de una mujer que había realizado este ritual docenas de veces. El plan de menú de este mes y el estado de cuentas detallado de la compra. Joseph miró los papeles sin tocarlos. La hoja superior estaba plastificada como siempre, codificada por colores en suaves verdes y dorados. Las fuentes elegidas por su legibilidad. Un pequeño borde decorativo corría a lo largo del margen. Sospechaba que ella lo añadía específicamente para que los números parecieran menos números. El total mensual se encontraba en la esquina inferior derecha, impreso en negrita, $9,840. Dejó que esa cifra se asentara en su pecho por un momento antes de hablar. Háblame de las comidas de las niñas. La expresión de Hilda no vaciló. Rosalind y Camille siguen el protocolo de nutrición para el desarrollo que introduje en marzo. Puré de batata orgánica, salmón salvaje en porciones pequeñas, yogur griego entero con miel de Manitoba. Camille ha aceptado bien el puré de aguacate. Rosalind todavía se resiste a las verduras, pero las mezclamos en los batidos de frutas. Dijo esto como un poeta recita una estrofa bien ensayada, suave, ininterrumpido, lo suficientemente cálido como para parecer genuino. Joseph cogió la hoja del menú. Debajo del plan de comida semanal para adultos,
que era lo suficientemente elaborado como para sostener un restaurante con estrella Michelin. Había una subsección titulada Nutrición de la Cuna de Hierro, semanas 1 a 4. Cada plato estaba fotografiado. Pequeños cuencos de cerámica dispuestos sobre lino. Porciones del tamaño de manos pequeñas. Colores lo suficientemente vivos como para sugerir frescura. Las fotografías eran hermosas, pero parecían el tipo de imágenes que aparecen en las revistas para padres, de las que se venden en las librerías de los aeropuertos en ciudades como Portland y Austin. Aspiracionales y un poco irreales. Estudió la foto de un filete de salmón junto a una roseta de puré de batata y un pequeño recipiente de lo que el pie de foto identificaba como racota de leche entera rociada con miel. La muñeca de Roslyn en su mano, delgada como una pregunta. Estas fotografías, dijo en voz baja, ¿cuándo fueron tomadas? Documento cada comida para sus registros, como se solicitó. Hilda juntó las manos a la altura de la cintura. Empecé esta práctica en enero. Ojeso asintió lentamente, como asiente un hombre cuando está decidiendo algo en lugar de estar de acuerdo con algo. La hoja plastificada captó la luz de la mañana que entraba por la ventana orientada al este. Y por un breve y desorientador momento, los colores de esas comidas fotografiadas, el naranja de la batata, el rosa del salmón, parecieron casi demasiado saturados, demasiado perfectos. El tipo de perfección que existe en las presentaciones, no en las cocinas. La frecuencia, detrás de su oreja izquierda, se agitó, baja e insistente. Presionó su pulgar contra la rosa de los vientos en su sien y respiró a través de ella. La entrega de la compra, dijo. ¿Quién la recibe? Yo y el personal de cocina. Las entregas llegan los martes y viernes del distribuidor en Franklin. Yo firmo cada envío y el inventario de almacenamiento. Usted también gestiona eso. Por primera vez algo cambió en el espacio alrededor de la compostura de Hilda, pero no su rostro. Su rostro permaneció plácido como un lago congelado en enero. Pero algo en la forma en que redistribuyó su peso, una fracción de pulgada de su pie izquierdo al derecho. Era el tipo de movimiento que la gente hace cuando está recalculando. Yo lo superviso. Sí, Darlene ayuda con la auditoría semanal. Darlene, asistente de cocina, contratada por la propia Hilda hace 18 meses, de una agencia de personal en Murfreesboro que Joseph nunca había verificado. Dejó la hoja del menú sobre la cartera y la empujó suavemente hacia ella. Gracias, Hilda. Eso será todo. Ella recogió la cartera con la misma certeza pausada y salió de la habitación. Cerró la puerta tras de sí con el suave y definitivo clic de alguien que creía que la reunión había ido a su favor. Joseph permaneció en el escritorio un largo momento después de que ella se fuera. El estudio se sumió de nuevo en su silencio frío y vigilado. Cogió el vaso de Bellendon's. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Calvin. Estaba en medio de un largo y lento sorbo de su café cuando vio el mensaje. Era de su hermana y decía, «Lo siento, pero no puedo ir a la fiesta esta noche. No me encuentro bien y necesito descansar». Suspiró y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Sabía que su hermana probablemente tenía razón y que él debería tomarse el día libre y descansar. Pero también sabía que se sentía un poco culpable por ello. Había estado esperando la fiesta toda la semana y ahora se la iba a perder. Se sintió un poco decepcionado, pero también sabía que probablemente era lo mejor. Respiró hondo y decidió acostarse temprano y descansar un poco. Esperaba que su hermana se sintiera mejor pronto y que él pudiera ir a la fiesta al día siguiente. Sacó su teléfono y le envió a Calvin un único mensaje de texto. 4 palabras, las mismas que había decidido la noche anterior mientras miraba la oscura línea de árboles. Consígueme las cámaras. Si te gusta hacia dónde va esto, aplasta ese botón de me gusta ahora y suscríbete a mi canal. Tengo muchas historias para ti. Pero Calvin Pérez llegó a la finca antes del amanecer, como siempre hacía cuando los mensajes de Joseph llegaban sin explicación. Un hombre que había pasado 11 años leyendo los silencios de Joseph Álvarez había aprendido a tratar un mensaje de 4 palabras, como un marinero trata una caída del barómetro. No como información, sino como una advertencia para prepararse.
Encontró a Joseph en el pasillo este. Estaba de pie junto a la ventana que daba a la pared exterior de la cuna de hierro. Las niñas no se despertarían hasta dentro de 2 horas. Los terrenos aún estaban grises y silenciosos. El rocío se asentaba pesado sobre los postes de la valla de hierro. La arboleda del norte, oscura e ilegible a la luz temprana. «Pareces no haber dormido», dijo Calvin. «Necesito 41 cámaras». Joseph no se apartó de la ventana. De alta calidad, del tipo que todavía saca imágenes nítidas a las 2 de la mañana cuando no hay luna. Térmicas si puedes conseguirlas. Calvin guardó silencio por un momento. Era un hombre delgado, de piel aceitunada y deliberado, con el tipo de quietud que no provenía de la calma, sino de la disciplina. Hacía mucho que había dejado de cuestionar los instintos de Joseph sobre la seguridad. Esos instintos los habían mantenido a ambos con vida en situaciones que deberían haber terminado de otra manera. «Esa es una instalación importante», dijo con cuidado. El sistema actual tiene puntos ciegos». Joseph finalmente se giró, y Calvin leyó su rostro como siempre lo hacía, rápida y minuciosamente, buscando la tensión particular que significaba que las voces estaban altas. Hoy estaba allí, pero debajo había algo más frío y deliberado que la ansiedad. «Quiero cobertura en cada habitación del ala residencial. Ambos ángulos de los cuartos de las niñas, la cocina, el pasillo de almacenamiento de alimentos, el pasillo de las habitaciones del personal. Cada punto de entrada desde el perímetro norte». Calvin sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta. Un viejo hábito. Escribía en él con un portaminas, pequeño y preciso. «¿O quieres decirme qué estamos buscando?» «Una amenaza de asesino», Joseph lo dijo secamente. Como un hombre que declara una historia de tapadera que ya ha decidido. La información llegó a través de un contacto en Louisville. Alguien podría haber sido contratado para actuar contra la finca. Eso es lo que le dirás al personal si preguntan por qué el equipo de instalación está aquí. El cuaderno se detuvo. Calvin levantó la vista. «¿Y qué estoy buscando en realidad?» La pregunta quedó entre ellos por un instante. Afuera, un pájaro comenzó a cantar en algún lugar de los cedros. Una sola nota insistente, repetida 4 veces antes de detenerse. «Nada todavía», dijo Joseph. «Ahora mismo solo necesito los ojos». Calvin entendió entonces que no se trataba de un asesino. Conocía a Joseph lo suficiente como para reconocer la cualidad particular de un problema que Joseph aún no estaba listo para nombrar. Algunas verdades necesitaban ser vistas antes de poder ser dichas. Escribió una cifra en su cuaderno, la rodeó con un círculo y cerró la tapa. «Pero conozco a un equipo de Knoxville, contratistas privados, confianza. Han hecho instalaciones delicadas antes. Pueden estar aquí para el jueves». «Miércoles». «Miércoles», repitió Calvin sin discutir. «Necesitaré un plano de cada habitación que quieras cubrir». Joseph le entregó una hoja de papel doblada que ya había preparado. El plano de toda el ala residencial marcado con bolígrafo rojo. Los ángulos anotados en los márgenes con su letra apretada y deliberada. Calvin la desdobló y la escaneó. Notó que la cuna de hierro tenía 4 posiciones de cámara marcadas, más que cualquier otra habitación de la casa. No dijo nada al respecto. «Nadie del personal conoce el número real», dijo Joseph. «Ni el número, ni la ubicación, ni que las imágenes se transmiten aquí». Señaló hacia el estudio detrás de él. «Si alguien pregunta, la instalación es solo en el perímetro exterior. Protocolo de respuesta a amenazas. Estándar. Entendido». «Calvin». La voz de Joseph bajó, no en volumen, sino en registro. El tono que usaba cuando algo realmente importaba. «Nadie. Ni Darlene, ni el equipo de la puerta. Nadie». El nombre de Darlene no era uno que Joseph mencionara directamente. Calvin archivó ese detalle sin expresión. «Nadie», confirmó. Después de que Calvin se fue, Joseph volvió al escritorio y se sentó durante un largo rato sin moverse. Los monitores cambiaban sobre su cabeza, la misma rotación ciega que siempre habían hecho. Y él observó la línea de árboles del norte aparecer y desaparecer en su ventana de 4 segundos. Lo hizo con la paciencia de un hombre que finalmente había decidido dejar de adivinar
y empezar a saber. El miércoles parecía muy lejano. Abrió el cajón del escritorio y sacó la carpeta que había creado en los últimos 3 días. Recibos de la compra, registros de entrega. Una fotografía impresa del pastel de cumpleaños de Camille, junto a una foto más reciente que había tomado discretamente con su teléfono. La diferencia entre su cara en febrero y su cara la semana pasada. Puso las dos imágenes una al lado de la otra y las dejó allí, bajo la luz azul, mientras Nashville se despertaba a su alrededor. El equipo de Knoxville trabajó sin conversar, lo cual Joseph agradeció. Llegaron el miércoles por la mañana en una furgoneta blanca sin distintivos. 4 hombres con monos grises que se movieron por la finca con la eficiencia de cirujanos. Taladraban, montaban, pasaban cables por las cavidades de las paredes con una pulcritud que no dejaba ninguna costura visible. A las 6 de la tarde se habían ido, y a las 7 Joseph estaba sentado en el escritorio de su estudio. Se enfrentaba a una nueva cuadrícula de monitores ampliada. Hacía que la antigua pareciera el intento de vigilancia de un niño. 41 señales de video. Cada ángulo, cada pasillo, cada sombra. Se sentó con un bloc de notas y las revisó metódicamente. Era la forma en que abordaba todo lo que importaba. Habitación por habitación, ángulo por ángulo. Comprobaba la superposición de la cobertura. Identificaba los puntos ciegos restantes y los anotaba en el margen. La cuna de hierro aparecía en 4 pantallas simultáneamente, cada una desde un cuadrante diferente. Pasó más tiempo en esas 4 que en todas las demás juntas. Las niñas dormían cuando el sistema se activó. Rosalind estaba acurrucada de lado, con un pequeño puño bajo la barbilla. Camille, boca arriba como siempre dormía, con los brazos extendidos como si intentara abrazar toda la cuna. Pero observarlas a través de los monitores le produjo a Joseph una sensación en el pecho para la que no tenía palabras, algo entre el alivio y un dolor cuya fuente aún no podía localizar. Se sirvió 2 dedos de Blandons y se dispuso a esperar. Las 3 primeras noches no produjeron nada inusual. El personal se movía según sus rutinas, con el ritmo normal de la gente que cree que no está siendo observada. Hilda cerraba la cocina a las 9:15 cada noche. Darlene tomaba su descanso a las 10. Se quedaba en la entrada lateral durante 12 minutos con su teléfono y un cigarrillo. El equipo de la puerta rotaba según el horario. La línea de árboles del norte permanecía oscura y quieta y no revelaba nada. En la cuarta noche, a las 11:43, la cámara 37 se movió. No la cámara en sí, sino el sensor de movimiento conectado a ella. Se activó por un movimiento a lo largo de la valla norte, donde el límite de la finca se encontraba con la franja de árboles. Joseph estaba medio observando, con los ojos pesados por la deuda acumulada de 4 malas noches de sueño, cuando el indicador de la señal parpadeó en ámbar y atrajo su atención al cuadrante superior izquierdo de la cuadrícula. Se enderezó en la silla. Una figura emergió de la arboleda lentamente, con la cautela particular de alguien que ha aprendido a leer un espacio antes de entrar en él. No la velocidad imprudente de una amenaza, algo más considerado que eso. La figura estaba envuelta en capas a pesar del calor de Tennessee. Estaba ligeramente inclinada, como si escuchara. La mano de Joseph encontró el teléfono del escritorio. Su pulgar se posó en el botón que conectaba directamente con la radio del equipo de la puerta. No lo presionó. En su lugar, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia el monitor. La superposición térmica en la que Calvin había insistido estaba demostrando su valor. La figura se definía en ámbar y oro pálido contra el azul frío de la hierba. De complexión delgada, se movía con una quietud que parecía menos agresión, y más como alguien que navega de memoria. Quienquiera que fuera, yo ya había caminado por esta valla antes. El camino que eligió era demasiado deliberado para una primera visita. Un explorador, pensó Joseph. O la historia de tapadera de Louisville, que había inventado para su personal, aparentemente había anticipado una realidad que no pretendía predecir. Alguien estaba mapeando el perímetro. Alguien había sido enviado antes de algo más grande. Cogió su teléfono y le envió un mensaje a Calvin. Vaya norte, cámara 37, revisa los últimos 10 minutos. Manténlo en secreto.
La respuesta de Calvin llegó en menos de 2 minutos. Lo vi. No hay marcas de pandillas visibles. La ropa es irregular. Podría ser un independiente. Joseph observó a la figura detenerse en el poste de la esquina, donde la valla giraba hacia el este, hacia el ala de la cuna de hierro. Se quedaron allí por un momento que se alargó incómodamente, la cabeza inclinada de nuevo hacia la finca. Luego se retiró de nuevo a la arboleda. Upafuerlas se fue absorbida por los cedros tan suavemente como el agua en tierra seca, y la señal térmica volvió a su azul uniforme y tranquilo. Se quedó con la pantalla vacía durante mucho tiempo después, el bloc de notas abierto sobre el escritorio. No había nada depredador en ese movimiento. No había nada depredador en la postura de esa figura. Ninguna evaluación de objetivo en la forma en que se paró en la esquina de la valla. No estaban estudiando la seguridad. No estaban estudiando el edificio. Estaban escuchando en dirección a la cuna de hierro. No durmió. Se dijo a sí mismo que lo haría. 2 horas o quizás 3, lo suficiente para despejar la niebla de detrás de sus ojos. Pero la imagen de esa figura de pie en la esquina de la valla, con la cabeza inclinada hacia la cuna de hierro, se había alojado en algún lugar por debajo del pensamiento racional, y se negaba a ser razonada. A las 4 de la mañana, había recuperado todas las grabaciones archivadas de las cámaras de la cuna de hierro, y comenzó a verlas desde el principio. No desde la noche en que apareció la figura, sino desde el momento en que el sistema se activó. 4 pantallas, 4 ángulos, pero 112 horas de metraje. Y Joseph Álvarez lo vio, como un hombre lee una carta que sospecha que contiene algo que lo deshará, lentamente, sin apartar la vista, porque apartar la vista solo retrasaría la ruina. Lo primero que notó fue la luz. El área de juegos de la cuna de hierro ocupaba una habitación en el lado norte del ala residencial, y sus ventanas, 3 de ellas con barrotes en el exterior, con la misma estructura de hierro que daba nombre al ala, daban a la franja de árboles. Era una habitación grande, sin duda, amueblada con colchonetas acolchadas y estanterías bajas, y el tipo de decoración colorida y considerada que decía que alguien planeó este espacio para niños. Ella debería haberse sentido cálida. En los monitores, en la resolución gris del metraje archivado, se sentía como el interior de una bóveda. Las niñas pasaban la mayor parte de sus horas de luz allí. Roslyn había desarrollado el hábito de sentarse cerca de la ventana del lado este. Presionaba la palma de su mano contra el cristal, como hacen los niños cuando intentan alcanzar algo al otro lado. Camille caminaba en círculos por el perímetro de la habitación, con una seriedad que ninguna niña de 2 años debería tener. Arrastraba un conejo de peluche gastado por una oreja. Ninguna de las dos reía. Ni una sola vez en 4 días de metraje Joseph escuchó reír a ninguna de sus hijas. Subió el volumen del monitor y se sentó con ese silencio, como un hombre que se sienta con un veredicto. Las interacciones del personal eran breves y formularias. Una mujer, Darlene, identificable por el cordón amarillo que siempre llevaba, aparecía 2 veces al día para cambiar las sábanas y revisar la habitación. No se demoraba. No hablaba con las niñas más allá de instrucciones funcionales. Las interacciones duraban 4 minutos de media, y cuando Darlene se iba, Joseph la veía cerrar la puerta tras de sí, y en el ángulo de la cámara exterior, escuchaba el sonido inconfundible para el que se había estado preparando inconscientemente, el cerrojo echándose. Lo reprodujo una y otra vez, 4 días diferentes, mañana y tarde. Darlene saliendo de la cuna de hierro, cerrando la pesada puerta, y el cerrojo deslizándose desde el exterior. Joseph dejó su vaso con mucho cuidado sobre el escritorio. La cuna de hierro había sido diseñada con un mecanismo de cierre en el exterior. Lo sabía, él mismo había aprobado la especificación de seguridad. La lógica era que la habitación debía poder asegurarse contra una amenaza externa, un intruso, una brecha, y un escenario donde las niñas necesitaran ser selladas dentro para su protección. La cerradura existía como último recurso, una característica de crisis, no de rutina. En las grabaciones era rutina. Rebobinó hasta un martes por la mañana, a las 9:47. Roslyn estaba de pie junto a la puerta, con su pequeña mano apoyada en ella.
Presionaba de esa manera particular que significaba que quería que se abriera. Se quedó allí durante 6 minutos. Joseph vio el tiempo pasar en la marca de tiempo de la esquina. Su mandíbula se tensaba con cada minuto que pasaba. Pero después del sexto minuto, Rosalind bajó la mano y volvió a la ventana. Se sentó junto al cristal, apoyó la palma de la mano en él y miró hacia la arboleda. La franja de árboles, la misma dirección desde la que la figura había estado escuchando. Joseph se apartó del escritorio y se puso de pie. Necesitaba poner distancia entre él y los monitores sin poder abandonarlos realmente. Caminó hacia la ventana y luego de vuelta. La frecuencia detrás de su oreja izquierda no era una voz esta noche. Era algo más simple y brutal, una presión constante e insistente. La sensación de algo enorme tratando de pasar por una abertura muy pequeña. Sus hijas estaban siendo encerradas. No por la noche, no durante escenarios de amenaza. Durante el día, mientras Nashville seguía con sus asuntos ordinarios, y Hilda Fernández preparaba sus menús plastificados, y Mac Calvin Pérez gestionaba la rotación de la puerta, y el propio Joseph se sentaba en este estudio, gestionando un imperio de hierro. Sus hijas estaban siendo encerradas en esa habitación orientada al norte. Pensó en la mano de Rosalind contra la puerta. 6 minutos. Luego su mano contra la ventana, alcanzando en ambas ocasiones algo al otro lado. Joseph volvió a los monitores, activó la cámara exterior norte y se quedó mirando la arboleda en el gris temprano de la mañana. O fuera lo que fuera que había en esos bosques, sus hijas ya lo sabían. Casi se lo pierde. La marca de tiempo indicaba las 11:41 cuando los ojos de Joseph, pesados por 6 horas seguidas de revisión de metraje, casi se cerraron por última vez. Había estado cambiando entre las señales exteriores del norte en secuencia, observando la arboleda con la paciencia metódica de un hombre que ya había decidido que la paciencia era la única herramienta que le quedaba. La noche de Tennessee en el monitor estaba quieta y sin luna. La superposición térmica pintaba la hierba de un azul frío y uniforme. Entonces, el destello ámbar apareció en el borde de la arboleda. Se incorporó tan rápido que la silla gimió bajo su peso. Se movía de la misma manera que 4 noches atrás, lenta, deliberada, leyendo el espacio antes de comprometerse con él. Pero esta noche estaba más cerca que antes. Esta noche llevaba algo. La señal térmica lo mostraba como una bolsa de color más cálido acunada contra su abdomen, ambos brazos curvados a su alrededor, como una persona lleva algo que no puede permitirse dejar caer. Cruzó el terreno abierto entre la arboleda y la valla, con una firmeza que sugería que había medido la distancia a la luz del día. Había contado sus pasos. Había decidido exactamente hasta dónde podía llegar y dónde debía detenerse. Se detuvo en la ventana orientada al norte de la cuna de hierro. La mano de Joseph estaba en el teléfono del escritorio. No lo levantó. En la cámara interior, ángulo 3, la montada en la esquina noreste, vio a Rosalind removerse en su cuna. No el despertar gradual de una niña que sale de un sueño profundo, sino la alerta inmediata y decidida de alguien que responde a una señal familiar. Rosalind se sentó erguida, pasó sus pequeñas piernas por el lado de la cuna. Westy caminó por el suelo acolchado hacia la ventana con una certeza que golpeó a Joseph en algún lugar bajo el esternón como un puño cerrado. Ya había hecho esto antes. Camila se despertó segundos después, el conejo de peluche arrastrándose detrás de ella mientras cruzaba hacia la ventana, y pegó su cara al cristal junto a su hermana. Las mejillas de ambas niñas se aplanaron suavemente contra el panel. Miraban hacia la oscuridad, hacia la figura en la valla. En la señal exterior, la mujer metió la mano en el bulto que llevaba y sacó algo. Un cuenco, pequeño y de metal, del tipo que se vende en las tiendas de acampada en Chattanooga y Asheville. Trabajaba con la economía eficiente de alguien acostumbrado a no tener ni tiempo ni abundancia de sobra. Apareció una cuchara. Removió lo que había en el cuenco 1, 2 veces. Y luego, con una delicadeza tan deliberada que parecía casi ceremonial, metió la mano a través de los barrotes de hierro del marco exterior de la ventana. La ventana en sí estaba cerrada desde dentro. Los barrotes no eran suficientes para detener una mano. Un cuenco,
lo suficientemente pequeño, inclinado con cuidado, podía pasar entre ellos. Rosalind abrió el pestillo de la ventana. Joseph no sabía que ella podía hacer eso. Su hija de 3 años, a quien creía sellada de forma segura detrás de cristal y hierro, había aprendido a manejar el pestillo interior, y lo había estado haciendo a las 11:40 y tantos de la noche, pues mientras el personal dormía y el equipo de la puerta vigilaba el perímetro frontal, y el propio Joseph había estado mirando menús plastificados sin leerlos. Vio a Rosalind coger el cuenco a través de los barrotes con ambas manos. Vio a Camille acercarse a su lado. La mujer de fuera permaneció en la ventana, arrodillada ahora, su cara al nivel de los barrotes. Les hablaba en lo que el micrófono exterior captaba como un murmullo bajo y continuo, como se le habla a un niño asustado en la oscuridad. Está bien, estoy aquí. Comed. Las niñas comieron, pasándose la cuchara entre ellas, de la forma en que los niños comparten cuando compartir se ha convertido en instinto en lugar de instrucción. Lo que había en ese cuenco desapareció en menos de 3 minutos, no porque las porciones fueran generosas, sino porque el hambre no lo era. Joseph dejó el teléfono. La frecuencia detrás de su oreja izquierda se había silenciado por completo por primera vez en semanas. Pues en su lugar había algo para lo que no tenía nombre clínico. Una presión detrás de los ojos que no tenía nada que ver con la ansiedad, y todo que ver con la claridad específica y terrible de ver finalmente algo que habías estado rodeando durante mucho tiempo sin saberlo. Una mujer sin techo en los bosques que bordeaban su finca en Nashville, Tennessee. Había estado buscando comida y llevándola a través de la oscuridad para alimentar a sus hijas a través de barrotes de hierro, puesto porque las había oído llorar desde el borde del bosque y nadie más había acudido. Miró las 2 fotografías que aún estaban en la esquina de su escritorio. Camille en febrero. Camille la semana pasada. Luego miró la pantalla donde la mujer de fuera recogía lentamente su cuenco vacío y se levantaba para irse. Ya se estaba replegando hacia la oscuridad de la que había venido. Finalmente entendió lo que sus hijas habían sabido durante semanas. Ella no era el peligro. Esperó hasta la mañana, no porque necesitara tiempo para decidir. La decisión se había tomado en el momento en que las pequeñas manos de Rosalind aceptaron ese cuenco a través de los barrotes, sino porque Joseph Alvarez había aprendido hace mucho tiempo que las acciones tomadas en el fragor de la revelación tienden a dejar bordes que cortan a las personas equivocadas. Se sentó con las imágenes reproduciéndose en un bucle silencioso, hasta que el amanecer de Nashville se abrió paso en un oro pálido a través de las ventanas del estudio. Y entonces le envió a Calvin un único mensaje: ven solo. Traía a Hector. Hector Sloan era el jefe de seguridad interna de la finca. Un hombre de hombros anchos de Bowling Green, Kentucky. Tenía el don particular de poder moverse por un edificio sin que el edificio pareciera notarlo. Llegó con Calvin a las 7:15. Pata y Joseph los recibió en la puerta del estudio en lugar de sentarse detrás del escritorio. Estar de pie parecía más honesto para lo que había que decir. No les mostró todo el metraje. Les mostró lo suficiente. Calvin observó la pantalla con la quietud de un hombre que absorbe algo que está reorganizando su comprensión de los últimos meses. Héctor observó sin expresión alguna, lo cual era su propia forma de respuesta. Cuando el clip terminó, Joseph apagó el monitor y los miró a ambos. Las habitaciones de Hilda, dijo. Su oficina, el almacén de la cocina y las cámaras frigoríficas. Cada centímetro. Quiero documentación antes de que se mueva nada. Calvin asintió una vez. Plazo, ahora. Fueron metódicos al respecto, que era lo que Joseph había necesitado de ellos. Héctor fotografió cada habitación en secuencia antes de tocar nada. Una práctica en la que Joseph había insistido años atrás por razones que siempre habían sido profesionales y ahora eran profundamente personales. La documentación importaría más tarde. Necesitaba ver la forma de esto en su totalidad antes de decidir qué hacer al respecto. Las habitaciones privadas de Hilda estaban en el pasillo del personal del ala este, una suite bien equipada que Joseph ahora reconocía, con la visión particular que llega después de una revelación, que estaba mucho mejor amueblada de lo que cualquier puesto doméstico justificaba. Una sala de estar, cortinas nuevas,
un escritorio de roble que no venía con la finca. Pequeños indicadores, cada uno sin importancia por sí solo, pero que juntos formaban un patrón que debería haber leído meses atrás. Calvin lo llamó a las 7:53. Necesitas bajar aquí. El cajón inferior del escritorio estaba cerrado con llave. Héctor lo abrió en menos de 40 segundos. Y lo que Joseph encontró dentro no fue sutil. Billetes empaquetados y clasificados por denominación. El tipo de acumulación organizada que hablaba de un sistema en lugar de oportunismo. Calvin ya había comenzado a contar mientras Héctor fotografiaba el total. Cuando Calvin lo leyó en voz alta, eran poco más de $14,000. Dinero en efectivo que no tenía una explicación consistente con el salario de una jefa de cocina. Pero fue la cámara frigorífica lo que detuvo a Joseph por completo. La cámara frigorífica principal de la finca corría a lo largo de la pared norte de la cocina. Una unidad de entrada de grado comercial instalada cuando Joseph compró la propiedad. Lo suficientemente grande como para almacenar provisiones para un mes para toda la casa. Nunca había tenido motivos para inspeccionarla personalmente. Entendió ahora que ese había sido precisamente el punto. Héctor tiró de la manija y la puerta se abrió con una ola de aire frío. Llevaba consigo un olor que respondía a todas las preguntas antes de que se encendiera una sola luz. Los tubos fluorescentes parpadearon sobre estanterías apiladas con paquetes sellados al vacío y contenedores etiquetados. Y Joseph se quedó en la puerta y miró lo que $9,840 al mes habían comprado en realidad. Carne Wagyu, todavía en su envoltorio de carnicero, con fechas de 3 y 4 semanas pasadas. Productos orgánicos reducidos a un líquido oscuro en sus bolsas selladas. Un costado entero de salmón de un distribuidor en Portland, Oregón, hinchado y descolorido bajo su envoltura de plástico. Frascos de miel importada, botellas de aceite prensado en frío, ruedas de queso de una quesería de Vermont. Todo comprado, registrado en los meticulosos archivos de Hilda, presentado en sus menús plastificados como comidas servidas y consumidas. Nada de ello había sido abierto nunca. Se había comprado para justificar el presupuesto. Y se había dejado aquí para que se pudriera mientras los recibos iban a la cartera. O si la cartera iba al escritorio de Joseph, y Joseph firmaba la línea de fondo sin leer más allá de la primera página, porque las voces en su cabeza habían hecho que la concentración se sintiera como correr cuesta arriba con ropa mojada. Ella había sabido exactamente qué arma usar contra él. Calvin apareció a su lado y no dijo nada por un momento. Ambos de pie, bajo la fría luz química, mirando la evidencia de un robo realizado no en un solo acto audaz, sino en 1000 pequeños. Cada uno apostando a que Joseph Alvarez estaba demasiado fracturado para mirar de cerca. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Joseph. Calvin exhaló lentamente, basado en las fechas de caducidad de los paquetes más antiguos. Hizo una pausa. Al menos 14 meses. 14 meses. Rosalyn apenas tenía 18 meses hace 14 meses. Camille acababa de empezar a caminar. Joseph se dio la vuelta y salió de la cámara frigorífica sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras él sobre toda esa ruina. ¡Ey! Y caminó de regreso al estudio, donde 41 monitores esperaban con la paciencia de cosas que lo habían visto todo y no habían olvidado nada. Mañana se convocaría al personal. Hizo poner la mesa del comedor. Ese fue el detalle que Calvin recordaría después. No la confrontación en sí, ni las imágenes, ni las caras del personal cuando entendieron lo que estaba pasando, sino el hecho de que Joseph había pedido que la mesa se pusiera correctamente. Manteles individuales, vasos de agua, las sillas buenas sacadas y dispuestas de espaldas a la pantalla de televisión montada en la pared, como si fuera una mañana ordinaria, como si simplemente todos hubieran sido invitados a desayunar. Llegaron de uno en uno y de dos en dos a partir de las 8, convocados por una notificación en toda la casa de que el señor Álvarez solicitaba a todo el personal residencial en el comedor antes de que comenzaran sus turnos. 7 personas en total. Darlene entró con su cordón amarillo y tomó asiento cerca de la ventana sin mirar a nadie a los ojos. Los 2 empleados de la puerta que también realizaban tareas domésticas llegaron y se sentaron juntos.
el jardinero del césped sur, el encargado de la lavandería. Y finalmente, a las 8:03, Hilda Fernández. Entró en el comedor como siempre entraba en todas las habitaciones, con la cartera de cuero bajo el brazo. Vi la expresión de una mujer que ya había decidido cómo concluiría la reunión. Joseph estaba de pie en el extremo de la mesa cuando ella entró. No sentado, de pie con ambas manos apoyadas en el respaldo de la silla en la cabecera de la mesa, con la chaqueta puesta. Su postura transmitía esa cualidad particular de quietud que las personas que lo conocían habían aprendido a leer correctamente. Calvin estaba de pie cerca de la puerta del pasillo de la cocina. Héctor estaba posicionado en la otra salida de la habitación, con la neutralidad practicada de alguien cuya sola presencia pretendía comunicar que las salidas no eran actualmente una opción práctica. Hilda tomó asiento, colocó la cartera sobre la mesa frente a ella con su familiar certeza serena. Joseph miró los rostros reunidos por un momento sin hablar. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el bajo zumbido del sistema de climatización, y en algún lugar distante del ala residencial se podía oír a Roslyn hablando con su conejo, en el lenguaje privado que usan los niños pequeños cuando creen que nadie los está escuchando. «Quiero mostraros algo», dijo Joseph. Su voz era tranquila, casi conversacional. Cogió el mando a distancia del aparador, y la televisión montada en la pared detrás de él cobró vida. Una pantalla de 72 pulgadas que normalmente mostraba la cuadrícula de cámaras externas de la finca durante las reuniones de seguridad. Hoy mostraba una sola señal, y ya preparada, ya pausada en la marca de tiempo de las 11:41 de 3 noches atrás. Presionó play. La habitación observó. La imagen térmica se resolvió en algo más claro que lo térmico una vez que cambió a la señal de visión nocturna estándar. Pearl Jenkins emergiendo de la arboleda, moviéndose hacia la ventana de la cuna de hierro. El cuenco sostenido contra su cuerpo. El audio llegó a través de los altavoces del comedor con una fidelidad silenciosa. El bajo murmullo de una voz hablando a niños asustados en la oscuridad. Los pequeños y urgentes sonidos de Rosalind y Camille comiendo. Joseph observó al personal observar la pantalla. La mano de Darlene, apoyada en la mesa, se cerró lentamente en un puño y no volvió a abrirse. Uno de los empleados de la puerta se inclinó hacia adelante, luego pareció pensárselo mejor y se echó hacia atrás. El jardinero, un hombre decente de Gallatin a quien Joseph nunca había tenido motivos para cuestionar, miró la mesa frente a él con la expresión de alguien que desearía haberse reportado enfermo. Hilda observó las imágenes sin ningún cambio visible en su expresión. Eso, más que cualquier otra cosa, era su propia forma de respuesta. Cuando el clip terminó, Joseph dejó el mando a distancia. Una mujer sin hogar y sin recursos escuchó a mis hijas llorar desde los bosques al borde de esta propiedad. Dijo, buscó lo que pudo encontrar. Lo trajo aquí en la oscuridad a pie y las alimentó a través de los barrotes de una ventana, porque la puerta estaba cerrada desde fuera y nadie en este personal pensó que eso requiriera una explicación. Hizo una pausa. La habitación contuvo la respiración. La cámara frigorífica ha sido fotografiada e inventariada. El escritorio de Hilda ha sido fotografiado e inventariado. Dijo esto sin énfasis, sin escalada, como un hombre que lee un balance. Esos registros están documentados. Se enderezó del respaldo de la silla y se ajustó la chaqueta. Miró a Hilda una última vez. Ella le devolvió la mirada con una ecuanimidad que ahora reconoció por lo que siempre había sido. No con postura, sino la blancura practicada de alguien que había pasado 14 meses apostando en contra de su capacidad para ver con claridad. Había perdido esa apuesta. Héctor hablará con cada uno de vosotros individualmente, dijo Joseph. Aquellos cuya implicación va más allá de la negligencia recibirán noticias de mis abogados. Aquellos cuya implicación fue solo negligencia. Dejó que esa palabra llevara todo su peso. Deberían considerar esta mañana como la última en esta propiedad. Salió del comedor sin levantar la voz ni una sola vez. La cartera quedó sobre la mesa donde Hilda la había dejado. El menú plastificado boca arriba. Los colores aún vivos y las porciones aún perfectas. Las comidas aún describiendo una versión de esta casa que nunca había existido en ningún lugar excepto en el papel.
Calvin encontró a Joseph en el estudio 10 minutos después. Estaba de pie junto a la ventana que daba a la arboleda del norte. Los bosques brillaban con el sol de la mañana tardía. Las ramas de los cedros se movían con un lento viento de Tennessee. Está hecho, dijo Calvin. Joseph asintió, con los ojos todavía en los árboles. Entonces, tráeme un abrigo. Voy a dar un paseo. Los bosques eran más profundos de lo que parecían desde la ventana. Joseph había caminado por el perímetro de la finca docenas de veces en los años desde que compró la propiedad. Siempre a lo largo de la valla, siempre con propósito y dirección. Y con al menos otra persona a una distancia a la que se pudiera gritar. Entrar en la propia franja de árboles era diferente. El dosel de cedros se cerraba sobre su cabeza a los 20 pies del límite, bajando la temperatura varios grados. Moni reemplazando el silencio cuidadoso y gestionado de la finca con un tipo de silencio más salvaje. Pájaros, viento en las ramas superiores, el suave ceder del suelo bajo los pies, donde las raíces habían estado trabajando a través del suelo de Tennessee durante décadas sin el permiso de nadie. Había sacado las coordenadas del historial de movimiento de la cámara 37. La figura siempre emergía del mismo cuadrante general al noroeste de la ventana de la cuna de hierro, lo que sugería un campamento o un refugio establecido con la misma lógica espacial deliberada que Pearl Jenkins aplicaba a todo lo demás que le había observado hacer. La encontró en menos de 15 minutos. Había hecho su refugio en una hondonada natural entre 3 viejos cedros, usando materiales recuperados con un ingenio que lo detuvo en el borde del pequeño claro. Un marco de ramas que sostenía capas de lona y lona alquitranada. Una cubierta para el suelo de cartón aplanado que se había mantenido seco con un cuidado genuino. Un pequeño fogón rodeado de piedras que mostraba la ingeniería paciente de alguien que había aprendido a manejar el fuego de forma segura en espacios reducidos. Junto al fogón había una colección de recipientes para recolectar, limpios y ordenados. Una navaja de campamento plegable, un libro de bolsillo gastado con el lomo roto en 3 lugares. Pearl Jenkins estaba sentada en una caja volcada fuera del refugio cuando Joseph entró en el claro, y ella lo vio en el mismo momento en que él la vio a ella, sin sobresaltos dramáticos, sin respuesta de huida. Solo una mujer muy quieta de unos 40 y tantos años, haciendo una evaluación inmediata y precisa de su situación. Su rostro estaba curtido de la manera particular que proviene de años vividos al aire libre, en exposición real en lugar de por recreo. Sus ojos, oscuros y directos, se movieron del rostro de Joseph a sus manos y de vuelta, con la alerta de alguien que había aprendido a leer la diferencia entre una amenaza y una persona. Joseph se detuvo a una distancia respetuosa y no dijo nada por un momento, dejando que ella lo leyera de la misma manera que ella había leído los terrenos de la finca antes de acercarse. Con cuidado, en sus propios términos. Te he visto en mis cámaras, dijo. Todas las noches durante las últimas 3 semanas. Antes de eso también, creo. Pearl Jenkins lo miró fijamente. Las oí llorar. Su voz era pausada, con una baja cadencia de Georgia que no se había perdido del todo con los años de desplazamiento. Lo oí desde la arboleda. La primera vez pensé que era un animal. La segunda vez, supe que no lo era. Joseph asimiló esto sin responder de inmediato. Ella había oído a sus hijas llorar desde los bosques en la oscuridad, y se había movido hacia el sonido en lugar de alejarse de él, mientras que la gente dentro de su casa, pagada, alojada y alimentada por él, se había movido constantemente en la dirección opuesta. ¿Qué les estabas dando de comer?, preguntó. Lo que pudiera encontrar que fuera seguro, sin defensiva en ello, solo un hecho, puré de avena principalmente. Recolectaba cuando podía. Las moras son buenas en esta época del año, tan adentro de Tennessee. A veces arroz que estiraba del banco de alimentos en Brentwood. A tu pequeña, la mayor, le gusta dulce. Ya se empecé a añadir un poco de miel silvestre cuando podía encontrarla. A Roslyn le gustaba dulce. Joseph no sabía eso de su propia hija. Miró a esta mujer en su hondonada de cedros, con sus recipientes limpios y su fuego cuidadosamente gestionado, y sintió todo el peso acumulado de todo lo que las últimas 2 semanas habían revelado asentarse en una claridad permanente.
Pearl Jenkins había construido una vida en estos bosques con la misma competencia metódica que él había aplicado a la construcción de un imperio. Y había pasado una parte de esa vida cuidando de sus hijos por nada más que la convicción de que un niño que llora en la oscuridad requiere una respuesta. «Quiero que entres», dijo Joseph. Pearl lo miró sin moverse. Dentro de la finca. Hizo una pausa, eligiendo las siguientes palabras con cuidado. «Mis hijas conocen tu voz, confían en tus manos. Te pido que permitas que eso suceda en una mesa adecuada, a la luz. Con una cocina que finalmente se usará para lo que se supone que se usan las cocinas». El claro contuvo el sonido del viento en los cedros mientras Pearl Jenkins lo consideraba. «No acepto caridad», dijo ella. «Lo sé». Joseph le sostuvo la mirada. «Te ofrezco un empleo. Mis hijas necesitan a alguien que ya ha demostrado, sin ningún incentivo, que aparecerá en la oscuridad y se asegurará de que esas niñas coman. Esa no es una cualidad que pueda encontrar en una entrevista». Pearl miró el refugio que había construido. Miró la vida cuidadosa y decidida, ensamblada a partir de restos y paciencia. Luego volvió a mirar al hombre de pie al borde del claro con su buen abrigo. Había venido al bosque solo y desarmado, y la observaba como un hombre observa algo que finalmente, a un gran costo, ha aprendido a ver correctamente. Se levantó de la caja. «Querré ver la cocina primero», dijo. El camino de regreso a través de los cedros fue silencioso. La luz de la mañana de Tennessee caía a través del dosel en ángulos largos y limpios, y cuando salieron de la arboleda al terreno abierto de la finca, las ventanas de la cuna de hierro ya brillaban con el sol. Joseph pudo ver desde el otro lado del patio dos pequeñas caras pegadas al cristal. Rosalind la vio primero. La reacción fue inmediata e inconfundible. Ambas niñas se alejaron de la ventana hacia el interior, lo que significaba que corrían hacia la puerta, corrían hacia el sonido de alguien en quien confiaban que llegaba. La frecuencia detrás de la oreja izquierda de Joseph estaba completa y absolutamente en silencio. Mantuvo la puerta abierta y Pearl Jenkins entró en la luz. Joseph Alvarez construyó muros para mantener fuera el peligro, y casi lo pierde todo por el peligro que ya estaba dentro. Aprendió que el poder sin presencia es solo un costoso punto ciego, que la ansiedad, si no se controla, pues se convierte en la tapadera perfecta para quienes están dispuestos a explotarla, que la persona más peligrosa de la habitación no siempre es la que lo parece, y que el cuidado genuino no puede ser falsificado, plastificado o un renglón en una hoja de presupuesto. Pero a veces, la persona que no tiene nada es la única que lo da todo. Deja un comentario abajo. ¿Cuál es la lección de la historia de Joseph que más te impactó? Hablemos de ello.